sociedad dominicana está pendiente de qué va a pasar definitivamente con el tema de las reformas políticas en el país y específicamente con el proyecto de ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral que vendría a sustituir la actual legislación que quedó obsoleta, la actual legislación en materia electoral luego de la reforma constitucional del año 2010. Y la preocupación con relación a estos temas tiene que ver con cómo el país logra dar pasos de avance de cara a la organización en el año 2020 de un proceso electoral que sea transparente, que sea justo, que se reconozca la voluntad popular y que haga posible una competencia en condiciones de equidad entre las distintas fuerzas políticas y entre los candidatos y candidatas que van a participar de este proceso electoral. Esta semana, después de haberse hecho pública la comunicación que envió el presidente Danilo Medina a ambos presidentes de las cámaras del Congreso Nacional, pues desde esta institución se ha estado avanzando en la definición del mecanismo que definitivamente se va a articular para la creación de esa comisión bicameral que va a estar discutiendo la ley de partido político en primer lugar, y se ha avanzado, se ha adelantado de que muy probablemente ya existan las condiciones para un acuerdo. Ya el mecanismo de funcionamiento de esa comisión mixta estaría funcionando a partir de la decisión del Senado de escoger a los miembros de esta comisión que de parte de esta Cámara Alta estarían participando del debate junto a los diputados, y se habla de que en no más de 2 semanas puede haber un acuerdo con relación al proyecto de ley de partidos políticos. Se ha estado buscando una fórmula consensuada con relación al artículo del proyecto de ley de partidos políticos que más disenso y confrontación ha generado, que es el de modelo de selección de candidatos a cargos de elección popular, y parece ser, ya algunos políticos han adelantado que parece ser que ya hay ciertos acuerdos en esta dirección. Y esperemos que así sea. El mismo presidente de la Cámara de Diputados adelantó que además de los acuerdos que se van a lograr en materia de la ley de partidos políticos, la comisión bicameral estaría discutiendo, se aprovecharía ese espacio, la integración de ese espacio, para discutir la ley del régimen electoral, que es muy conveniente que la misma sea aprobada antes de las elecciones del año 2020. El día de ayer, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, llevó a la Cámara de Diputados y entregó en una reunión al presidente del hemiciclo, de este hemiciclo, una propuesta, un documento que hace un análisis bien detallado de la propuesta que fue aprobada por el Senado, comparándola con la propuesta que inicialmente había elaborado la Junta Central Electoral y destacando las falencias, las limitaciones, los errores que todavía tiene el proyecto de ley de partidos políticos, y lo que uno espera es que esta comisión bicameral aproveche no solo para discutir el tema del mecanismo de elección de candidatos, sino para corregir de estos errores. FINJUS en su propuesta hablaba y habla del tema de cómo se reduce el financiamiento para la capacitación política de los miembros y militantes de los partidos políticos. En la propuesta de la Junta Central Electoral se hablaba de un 25% de los ingresos de los partidos dedicados a formación política, y en esta propuesta del proyecto que sale del Senado, esta proporción baja a un 10%. También habla, y esto sí es importante, de que no hay una correlación entre los delitos que están tipificados o las violaciones tipificadas en esa ley de partidos políticos con el régimen de sanciones, y que habría que corregir, revisar el régimen de sanciones que establece el proyecto de ley de partidos políticos para hacerlo
acorde y coherente con cada una de las violaciones que estipula el proyecto de ley de partidos políticos. Otros políticos, diputados en el Congreso Nacional han estado hablando de la necesidad de crear una figura como la del procurador o fiscal electoral que se encargue específicamente de la persecución, seguimiento de los delitos electorales. Pero ahí hay un tema importante y se habla además de que hay sanciones muy benignas que no se corresponden con la gravedad de los delitos en que se puede incurrir durante una competencia electoral, un proceso electoral o en la vida de los partidos políticos en términos generales. Ahora, un punto en el que la Finjus hace un énfasis muy especial y que ya nosotros lo hemos abordado acá en múltiples oportunidades, tiene que ver con el tema de transparencia, fiscalización de financiamiento político, límite de gasto en las campañas electorales, límite de aporte por parte de fuentes privadas y de propio Estado, y una mayor transparencia, rendición de cuentas de todo tipo de financiamiento que reciben los partidos políticos, que lamentablemente en el proyecto de ley que salió del Senado no necesariamente estos aspectos quedan del todo claros. Así es, sobre todo en esa comunicación que entregó la Finjus al Congreso Nacional, está solicitando que se vuelva al punto inicial, que es el de la ley entregada por la Junta Central Electoral. Uno lo que entiende es que después de 2 legislaturas consecutivas en las que una comisión bicameral estuvo trabajando tanto en la ley de partidos como en la ley electoral de forma simultánea, haciendo una matriz en donde se iban obteniendo resultados importantes sobre los puntos en los que estaban de acuerdo. Lo que se debe avanzar es en los puntos en los que están en desacuerdo. Incluso me pareció muy oportuno que en el Senado se seleccionara precisamente a los legisladores que ya habían participado en la comisión bicameral como los enviados especiales del Senado a la Cámara de Diputados para que participaran con voz y no con voto en la comisión que está estudiando ambas leyes en la Cámara de Diputados. De esa forma se avanza. Incluso es que fue un absurdo o fue adrede que el Congreso decidió a partir de esta legislatura disolver la comisión bicameral y estudiar por separado ambos proyectos, lo que daba a entender que había poco interés de que estos proyectos de leyes avanzaran. Porque ya tenían la misma comisión bicameral tenía 2 legislaturas consecutivas trabajando en lo mismo y se sabía dónde estaban los escollos. En esa visita que hizo el vicepresidente de la Finjus al Congreso, entregó una matriz que ha puesto a circular y ha enviado también a algunos medios de comunicación, donde hace un cuadro comparativo entre la ley del Congreso, lo que se había avanzado, discutido en el Congreso Nacional a través de la Comisión Bicameral y las contradicciones que existen en la ley aprobada por el Senado. Y es que varias organizaciones de la sociedad civil han identificado una serie de puntos que deja suelta la ley aprobada por el Senado y que podrían ser modificados en la Cámara de Diputados. Uno de los aspectos más relevantes de estos 2 proyectos de leyes están relacionados precisamente con el tema del financiamiento de los topes y las sanciones. No solamente es importante que se establezca un tope que sea lógico, y lo decíamos el otro día, si una candidatura presidencial o una precandidatura presidencial tendrá un impacto a nivel nacional porque se decide finalmente que las primarias sean abiertas, de cuánto es el tope por la cantidad de posibles votantes. Claro. 100 por cada uno de los posibles votantes. Entonces, cuando tú lo calculas por la cantidad de posibles votantes, la cantidad es extraordinaria, es 600 millones de pesos. Entonces, millones. Ese es el límite. Por poner un ejemplo cualquiera. Que no es límite, es un límite que no es límite. Le deja a los partidos políticos la posibilidad de gastar todo el dinero del mundo. Una cosa, eso es como cuando la gente te habla de términos absolutos y después te lo cambia por términos relativos y dice, bueno, pero no es un 25, no es 90 o 25% que te estoy hablando, y tú te quedas, pero da lo mismo. Claro. Cuando tú sacas el cálculo te están hablando de lo mismo. En este caso suena muy bien cuando te dicen, bueno, 100 pesos por cada votante o posible votante. No, pero ¿cuántos son esos posibles votantes? Claro.
Entonces, estamos hablando de un supuesto tope de 700 millones de pesos, pues entonces no estamos poniendo un tope. Vamos a revisar como tú esto. decías, Tiene para que una precandidatura. Porque hay que ver lo que se va a fijar para la candidatura. Y entonces tú lo puedes repetir el mismo monto cuando se abra la competencia general. Oficial. Entonces, hay que establecer límites reales. Claro. Y que no solo suene bien, sino que en la práctica, cuando tú saques los cálculos, esos montos sean justos, que sean adecuados al tipo de competencia al que aspiramos. O sea, que no es solo el tema de las primarias el que está en juego, sino que a partir incluso de ahí, de la metodología a seleccionar, se pueden derivar muchos otros aspectos que deben ser regulados. Así que estamos pendientes. Finjus, junto a otras organizaciones, lo dijimos hace unos días, están pidiendo también que haya una revisión de los reglamentos de la ley de lavados por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, ya que la ley le permite a la Comisión de Lavados asumir reglamentos nuevos con sujetos obligados, tomando en cuenta que las personas que participan en las organizaciones políticas han sido consideradas como sujetos obligados a través de uno de los reglamentos. Lo que solicitan estas organizaciones es que precisamente el partido político como institución, como organización, también sea considerado un sujeto obligado para evaluar e identificar la posibilidad de que a partir de esas estructuras no se cometan actos corruptos, ni se desvíen fondos y que todo se ejecute de manera transparente. Eso es pero muy importante, pero al tiempo en que las organizaciones de sociedad civil solicitan esto, debería como pensar en algún tipo de mecanismo de seguimiento a la implementación de una iniciativa de esta naturaleza. Y esto lo digo porque en el país existen varias leyes donde los partidos políticos son sujetos obligados. Por ejemplo, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. La Ley de Libre Acceso a la Información Pública obliga a los partidos políticos a rendir cuentas sobre el financiamiento público que reciben, a poner en sus páginas web las informaciones de oficio, es decir, sus nóminas, los proyectos que ejecutan, cómo ejecutan el presupuesto durante un periodo determinado, pero nada de eso se hace. Yo recuerdo que instituciones como Participación Ciudadana hicieron rankings de cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública en los partidos políticos, y los partidos políticos, la gran mayoría de ellos, ¿sabe qué puntos sacaban? De 0 a 100, 0. Y los que más sacaba un 8 de 100 o un 10 de 100, lo que evidencia que los partidos políticos, esa ley que está ahí, de libre acceso a la información pública que los obliga, no la cumplen, o la ley de Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas está en la obligación de darle seguimiento a los partidos políticos, y tampoco eso pasa. Y la Junta Central Electoral está supuesta a fiscalizar el uso de los recursos que le entrega a los partidos políticos, y hay partidos con estructuras grandes que reciben millones de pesos del Estado Dominicano, que han sido capaces de entregar informes de 2 o 3 hojas sobre el uso que le dan a esos recursos. Y después de mucha presión de la Junta. Entonces, si no hay sanción, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, a propósito del tema de la fiscalización de los partidos políticos, más adelante hablaremos de lo que está ocurriendo hoy en día en España y una sentencia histórica que se adoptó, que está poniendo en el hilo al gobierno del presidente Mariano Rajoy en el día de hoy. Una sentencia que, si sumamos los años de cárcel que se le han impuesto a una serie de ejecutivos importantes de esta organización política, estamos hablando de más de 350 años de cárcel, pero no lo sumemos así. Altos ejecutivos políticos de mucho nivel del partido de gobierno español fueron sentenciados hasta 50 años de cárcel. Pero de ese tema vamos a hablar en breve. Antes vamos a mencionar, precisamente a propósito del tema de los partidos políticos y cómo operan, este informe que sacó hace 2 días el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, junto con la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Más mujeres, más democracia, desafíos para la igualdad de género en la política en nuestro país. Es un informe básicamente cuantitativo de la participación de la mujer y el acceso de la mujer a los puestos de poder en nuestro país.
cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres dentro de las organizaciones políticas, sobre todo, y claro, se hace una evaluación del impacto que eso tiene a futuro. Estamos hablando de que en nuestro país seguimos teniendo una cuota establecida de participación de la mujer en los procesos electorales. En muchas ocasiones los partidos le buscan la vuelta para que ese 33% no se respete, porque aunque está establecido que sea por demarcación y por candidaturas en los diferentes espacios, la última fórmula que buscaron fue que se determinara que era un 33% a nivel nacional y así resolvían todo. Entonces, vamos a ver si nuestra productora tiene algunos gráficos, aunque estarán con nosotros en el futuro, la próxima semana, algunos de los miembros que trabajaron, de las mujeres que hicieron esta investigación. Rosario Espinal, Sergia Galván, son dos de las investigadoras que trabajaron este tema. Ese gráfico que acabamos de colocar en pantalla es uno de los más interesantes, ¿no? Porque es el que tiene la representación de las mujeres en los puestos de poder. Vamos atrás, si lo pasan así, presentación de las mujeres en las instancias de poder público, por ejemplo. El otro gráfico, el que tiene las gráficas azules y naranjas, representación de las mujeres en las instancias de poder público. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo incluso en estructuras que no dependen de una elección o de voto popular, sigue habiendo una diferencia considerable del ascenso, o el reconocimiento de ascenso de las mujeres, de la preparación que hay de mujeres en nuestro país en esas diferentes áreas, y seguimos viendo cómo los hombres siguen ocupando la mayor parte de estos puestos. Por ejemplo, ahí está la Suprema Corte de Justicia, tenemos, podemos poner ese gráfico, ese gráfico, perfecto. En la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, el 81.25% son hombres frente a un 18% de las mujeres. En el Tribunal Constitucional, que son cargos de selección a través del Consejo Nacional de la Magistratura, el 76.9% son hombres. En la Junta Central Electoral va más o menos equilibrado, está en un 60-40. En el Tribunal Superior Electoral también hay un 60-40. En la Cámara de Cuentas, el 80% de los miembros son hombres, y es porque hay una mujer. Son 5 miembros, son 4 y 1. En el Consejo Nacional de la Magistratura, 87% hombres, y en la Junta Monetaria no hay una sola mujer. Claro. Particularmente yo, como persona y como periodista, siempre he entendido que es sumamente relevante considerar las capacidades de las personas por encima del tema de género. Pero eso no quiere decir que no sea capaz de reconocer que en nuestro país, sobre todo en las estructuras de poder y en las de poder político, sobre todo, se hace difícil que muchas mujeres que gozan de un alto reconocimiento en esas estructuras políticas, porque hacen un trabajo importante desde las bases, se les dificulte el ascenso a las cúpulas de los partidos políticos, porque son frenadas por sus mismos compañeros. Y ellas mismas han demostrado con los hechos y con la práctica cuáles son las limitaciones que enfrentan para poder romper con esa estructura que ha existido tradicionalmente. Es importante que esa esa comisión bicameral que está en el Congreso estudiando las reformas políticas tenga en sus manos este estudio del PNUD, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, para que en esas reformas políticas se incorporen los mecanismos y las condiciones que hagan viable una mayor equidad en la participación política y electoral en la República Dominicana, porque a pesar de los años que tenemos aquí en el país de debate sobre la importancia de la inclusión de las mujeres, a pesar del establecimiento de cuotas de participación en cargos de elección popular, la República Dominicana sigue situada muy por debajo del promedio en la región y las expectativas de que tengamos mayores niveles de paridad en la representación política y en el poder del Estado Dominicano. Tú hacías referencia, Amelia,
a los puestos en órganos del Estado que no son electos. Pero rápidamente, si uno revisa aquellos cargos en donde hay proceso de elección popular, existen cuotas, uno se encuentra con la siguiente situación. En la Cámara de Diputados, apenas el 27.8% son mujeres, son diputadas. De los 190 legisladores que hay, el 27.8% son mujeres, por debajo de la cuota del 33% y del promedio de América Latina, que es de un 29%. Situación más grave en el Senado, donde de 32 legisladores, apenas 3 son mujeres, para el 9.37%. Y si nos vamos a los ministerios en un gobierno, que yo recuerdo que en la toma de posesión se hablaba de equidad en participación, de paridad, para cumplir con lo que establece la Constitución, de 23 ministerios, por ejemplo, en apenas, bueno, cuando se hizo el estudio eran 4. Dirigido por mujeres. Ahora hay que quitar a la ministra de Salud, es decir, apenas son 3 mujeres en ministerio para un promedio de un 13% en gabinete, cuando el promedio en América Latina es de 24.5%. Ahí está el gráfico relacionado con agosto del año pasado, ahora tiene que disminuir ese porcentaje. Ahí está el tema de ministra, que eran 17%, aquella vez ahora es un 13%, está el caso de viceministro, está el caso de alcaldesa, que es de apenas un 12% a nivel nacional, alcaldías representadas por mujeres. Es decir, estamos muy, pero muy mal en materia de inclusión, y uno espera que en las reformas políticas se tomen en cuenta estos aspectos, porque ya múltiples estudios en el área de la política han demostrado que mayor inclusión de las mujeres, sistema político paritarios, contribuyen a mejorar la calidad de la democracia y a mejorar la calidad de las políticas públicas. Y ojalá que eso sea tomado en cuenta por los que están definiendo las reformas o los cambios a nivel de la legislación política en nuestro país. Quería cerrar mi idea, o sea, está demostrado que en esos sectores el tema no es de capacidades. O sea, no es que las mujeres no tengan la capacidad y la profesionalidad ni la preparación como para ocupar esos cargos. Se ha demostrado que son otros los obstáculos que impiden ese ascenso, a eso me refería.